Bien, a ver, vamos a... Bien, chicos. Entonces, continuando con esta clase, el primer día de este curso para ir profundizando en el tema de los conceptos, iniciaremos con este primer tema de del curso cohetes y satélites. Bueno, bien, en esta primera clase iniciaremos con los fundamentos básicos de ingeniería aeroespacial. Luego se realizará una revisión de conceptos básicos de cohetes y satélites, como tendencias actuales en tecnología espacial, asimismo algunos conceptos de desarrollo, implementación, así también como fabricación y análisis de datos, ¿sí? Bien, este curso va a ser importante y pues como un concepto, conociendo los conceptos básicos, es primero entender con qué tipo de tecnologías se va a tener que trabajar y cuáles son los conceptos para cada una de estas tecnologías referido al ámbito aeroespacial, ¿sí? La ingeniería aeroespacial combina como economía a la economía, tecnología y ciencia para transformar el futuro de la humanidad. Bueno, con todos los desafíos y así mismo las ventajas que posee esta área, es importante conocer hasta qué punto abarca en el aspecto económico, en el aspecto tecnológico, y etcétera. Y asimismo saber ¿sí? qué estrategias metodológicas o técnicas podamos nosotros conocer para poder aplicar en esta área de la ingeniería espacial. La exploración del espacio es muy importante debido a que fuera de fuera de la atmósfera terrestre hay zonas que no han sido descubiertas, hay espacios en la que necesitan ser estudiados, astros que son algunos de ellos desconocidos, algunos de ellos que son conocidos, pero saber qué tipo de mineral, qué tipo de material, planetas, eh, los propios universos que existen. Entonces hay un sinfín de cosas, tanto eh, extrañas también y desconocidas, en la que el hombre va a tener que ir conociendo a medida que va implementando estas tecnologías, ¿sí? Es importante la innovación tecnológica para poder alcanzar y descubrir estos espacios desconocidos, ¿sí? Fuera de la atmósfera. Bueno, en la atmósfera terrestre estamos descubriendo eh, un sinfín de cosas. Hay investigaciones de diferentes universidades que se están desenvolviendo y yo creo que mm, ya está en un punto donde
se viene descubriendo y casi es lo rutinario, ¿no? Por ello es que el hombre intenta de explorar más allá. Entonces observa de que fuera de la atmósfera terrestre hay un espacio vacío o espacios donde pueden existir vida extraterrestre o, o astros con diferentes características. Entonces, ¿cómo nosotros descubrimos qué es lo que hay más allá de la atmósfera terrestre? Entonces, para ello la innovación tecnológica es muy importante, el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Donde allí ingresa la parte de la ingeniería espacial. Bien, es importante la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, desenvolver, diseñar prototipos y pruebas de aeronaves, cohetes y satélites, ¿sí? Para poder alcanzar ese conocimiento más allá de la atmósfera terrestre. También desenvolver software avanzados para simulación y control. En la producción y construcción es necesario conocer con qué tipo de material tengo que trabajar, si estos tipos de materiales son útiles, si estos tipos de materiales van a soportar esa tecnología que voy a desenvolver, ¿sí? Entonces, allí ingresa la mecánica de control espacial también, ¿no? Donde se hacen estudios de tipos de materiales y ingresa la parte donde, donde, donde la minería se descubren nuevos minerales, en la minería se conocen nuevos minerales, donde esos tipos de minerales se pueden usar para hacer nuevas aleaciones o construir nuevas estructuras que soporten determinadas tecnologías que voy a desenvolver, por ejemplo, para la reentrada a la atmósfera o para reingresar a la atmósfera de Marte, etcétera, ¿no? O también para protección de, del traje o a los astronautas o a las naves mismas por efectos de radiación, etcétera. Entonces, ahí donde se desenvuelve este tipo de tecnologías. Asimismo, las resistencias a altas temperaturas, ¿no? Que pueden suceder. Por ejemplo, Marte, otros planetas próximos al Sol, por ejemplo, como Mercurio, Venus, que las temperaturas son altas, puede existir mayor radiación y mayor calor. Entonces, para ello, desenvolver tecnologías en este ámbito pues, es muy importante, ¿sí? Asimismo, la fabricación de estos componentes tienen que ser precisos y adecuados, ¿ok? Como turbobombas o sistemas de navegación, ¿no? Ahora actualmente los turbobombas son muy usados para poder eh, hacer exploraciones espaciales o también eh, eh, hacer pruebas con diferentes tipos de estructuras de navegación, ¿sí? Los lanzamientos y operación son de gran importancia. Dentro de los lanzamientos va a estar relacionado con los sistemas de propulsión, con los cohetes, con las naves espaciales, ¿sí? Los lanzamientos van a ser también bien estructurados, precisos, con qué tipo de combustible que se está trabajando, si el tipo de combustible que estoy usando va a afectar a la parte estructural, etc. Recuperación y reutilización. Es importante cuando se desarrolla tecnologías en el ámbito aeroespacial poder también optimizar los costos, ¿sí? Se deben optimizar estos costos debido a que para desarrollar tecnologías en el ámbito espacial requiere de presupuestos altos, ¿ok? De economías o de presupuestos pues,
que podían ser considerables y que podían afectar tal vez a la economía de bolsillo de ciertos estados, ¿no? O de ciertos fabricantes. Entonces ahí ingresa el tema de la recuperación o la reutilización. Esto para poder economizar estos gastos eh, y asimismo también que más adelante no sean muy costosos. Dentro de ellos empresas eh, a nivel mundial vienen trabajando. Como podemos observar, las empresas ahora actuales privadas que vienen trabajando son las empresas como SpaceX, Blue Origin y otras empresas, las empresas chinas también, las empresas árabes y las españolas, igual que vienen trabajando en el tema de la reutilización. De igual manera, también nuestra empresa, ¿no? Que está empezando a desenvolver los lanzadores reutilizables, ¿sí? Y ese va a ser el futuro, porque también lo que se busca es economizar, que también estos materiales que son muy costosos, que son difícilmente de conseguir, también tienen que no desperdiciarse, así, ¿no? Sí, y eso va a ser muy importante. También de obtener información, ¿no? Información importante y que no se pierdan. Por ejemplo, si yo realizo un lanzamiento, de repente, si este lanzamiento no tengo políticas de recuperación o reutilización, podría yo perder datos e información valiosos en el proceso de lanzamiento, por ejemplo, ¿sí? Asimismo, en el tema de los CubeSat o en los satélites que se desarrollan, es importante considerar estas políticas de recuperación y reutilización para poder obtener informaciones importantes, sí, del medio, del clima o de las pruebas experimentales que se podía realizar. Reducción de costos mediante avances tecnológicos. Eso está relacionado justo con el tema de recuperación y reutilización, ¿sí? También reducir esos costos de reinvertir nuevamente en el desarrollo, en la fabricación y etcétera. También, ¿sí? Ventajas de la ingeniería aeroespacial. Una de las ventajas son los avances tecnológicos que se van desarrollando. Es decir, a medida que se va queriendo o se quiera descubrir nuevos horizontes, nuevos astros, nuevos espacios, hace que la tecnología avance más, se desarrolle más, ¿no? Y este avance a veces es acelerado, como lo que está ocurriendo en estos años. Se desarrolla con mayor aceleridad estas tecnologías para poder alcanzar los objetivos. Por ejemplo, alcanzar o poner tripulantes en la Luna, o bases tripuladas, o sistemas robóticos, o alcanzar el propio planeta Marte, que es próximo gemelo a la Tierra. Se tiene que desenvolver tecnologías bastante avanzadas, ¿sí? Otra de las ventajas es la seguridad y defensa, ¿sí? Bueno, eso está relacionado también con los intereses hay veces de cada país. Hay países que pueden considerar como tema de seguridad o de defensa, como por su soberanía, temas de descubrimiento de nuevos espacios hechos por ellos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China han, han podido descubrir lugares o zonas en la Luna que tienen ciertos minerales o partículas de agua, etcétera. Eh, y pues ellos consideran de que, de que estas zonas pues pueden ser propiedad de ellos. Entonces, para poder mantener en su poder, pueden usar estas tecnologías para temas de protección, ¿sí? Temas de seguridad también, en el tema, por ejemplo, de la mitigación espacial, temas de las basuras espaciales, etcétera. Al desarrollar, por ejemplo, tecnologías satelitales o satélites,
Estos también pueden ser ventajosos para el tema de la seguridad, hacer monitoreos, estudios ambientales, también nuevos astros que pueden perjudicar o meteoros que podrían estar aproximándose a la Tierra o que podría colisionar con algún satélite o una estación espacial, etcétera. Entonces, también una de las ventajas es que pueden ser usados para temas de seguridad y defensa. A nivel de exploración científica, como decía, eh, la ventaja de eh, en esta, en esta línea o ese sector de la ingeniería espacial es importante poder considerar o desarrollar tecnologías para la exploración de nuevos horizontes, nuevos territorios espaciales, ¿no? En este caso, si en la Luna solo será el único material que existe, el granito, o también otros tipos de materiales. Entonces, todo, todo estos, eh, todos estos conceptos se ingresan en este tema. También explorar nuevos astros. eh, También si podrían existir algunos componentes anómalos o extraños también en el espacio, ¿no? También ventajas de economía y empleo. En este ámbito, desarrollar una determinada tecnología requiere de bastante mano de obra, recursos. También se puede generar ingresos, ¿no? Por ejemplo, aquellas empresas que desenvuelven tecnologías como satélites, USAT para temas de monitoreo ambiental, etcétera. Estas tecnologías son muy costosas y pueden generar ingreso para un determinado empresa o un estado, ¿no? Empleo también puede generar grandes cantidades sí, de empleo y la demanda de trabajadores para esta zona. Y también personas capacitadas, ¿no? Que se puedan requerir. Y lo cual, capacitarse en estas áreas y conocer este sector, pues es muy demandado, ¿sí? Reutilización y sostenibilidad, como ya se decía, la mitigación del ambiente es muy importante, la reutilización que está relacionado con la reducción de costos, ¿sí? Asimismo con la economía y etcétera. Un poco también agregar en los métodos de, por ejemplo, empleo, ¿no? En empleo, en este ámbito de la industria o la ingeniería espacial, se requieren eh, personas capacitadas en diferentes ámbitos, porque el ámbito espacial abarca a diferentes disciplinas, ¿sí? Desde economía, desde derecho espacial, desde mecánica, física, matemática, ingenieros ambientales, ingenieros químicos, industriales, etcétera, biólogos, etcétera. Entonces, abarca a muchos campos, ¿sí? Entonces, incluye que aquí se puede generar grandes cantidades de ingreso y también de empleo, ¿sí? Bien, dicho de este concepto, vamos a pasar un poco a los temas un poco en específico a tocar los cohetes no tripulados, ¿sí? Bien, como ya íbamos comentando sobre los lanzamientos, querer descubrir nuevas zonas, nuevos horizontes, para poder alcanzar se desarrollan nuevas tecnologías, nuevas metodologías, ¿sí? Y para poder transportar eh, cargas útiles o personas o material biológico, etcétera.
es requerible de desarrollar un medio de transporte, ¿sí? Entonces, si es este medio de transporte, que es el medio de transporte, nosotros lo denominamos como los cohetes no tripulados o tripulados, puede ser. Bueno, en esta primera etapa nosotros analizaremos primero los cohetes no tripulados, ¿sí? Más adelante se analizará un poco de los cohetes tripulados. Los cohetes no tripulados son los cohetes convencionales, un poco con que pueden transportar ciertas cargas, pero con mucho cuidado de que no se transporten casi material biológico, ¿sí? También se puede hacer para algunas pruebas más adelante. Los cohetes son vehículos, en realidad son diseñados para moverse en el espacio, utilizando el principio de acción y reacción, ¿sí? Utilizando la ley de la tercera ley de Newton, ¿sí? Un concepto bastante físico y matemático, que se usa para poder entender el concepto y poder eh, desarrollar este tipo de tecnologías, ¿sí? Entonces, basado en estos conceptos físicos, recalcar un poco de que toda tecnología desarrollada siempre va a estar ligado al concepto, a un concepto físico-matemático o modelado, que siempre estos sistemas va a ser representado bajo un modelamiento. Entonces, un cohete, que puede ser un cohete experimental, eh, regido bajo este concepto, tenemos que para una acción, si yo realizo una determinada acción en este vehículo, voy a obtener una reacción para que se pueda moverse, ¿sí? Relacionando con el espacio y los ciertos parámetros, podemos nosotros relacionar con la composición o las características del vehículo. ¿Qué tiene un vehículo? En este caso, podría tener una masa, ¿sí? Y esta determinada masa haría que originaría una determinada fuerza, ¿sí? Entonces, si tenemos una determinada fuerza, esta fuerza existiría una fuerza del vehículo que actuaría en función o a función del gas o determinado combustible que se origina. Y el combustible luego podría reaccionar en función del vehículo, ¿sí? Entonces, el principio de acción-reacción va a ser representada matemáticamente de esta forma, ¿sí? Luego obtenemos la representación de la ecuación de la cantidad de movimiento. Como podemos observar, aquí la cantidad de movimiento va a ser representado o relacionado por la masa, ¿sí? La masa. Luego, esta masa al moverse se va a originar una determinada velocidad y este cambio de velocidad puede originarse una aceleración, ¿sí? Entonces, yo diría, una determinada fuerza que depende de la masa, luego de la aceleración, esto será igual a una razón de cambio de la cantidad de movimiento respecto a un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, de esa forma va a ser representado. Como podemos observar aquí, ¿no? Entonces, aquí, cuando una nave inicia con una determinada acción, ¿sí? Con una determinada masa, voy a obtener una determinada reacción ahí para luego el determinado vehículo ser impulsado y existir un cambio, ¿sí? Un razón de cambio de movimiento. Entonces, esa ecuación es representada de esa forma. ¿Qué diríamos aquí entonces? Las fuerzas interactuantes, una determinada fuerza que depende de la masa de su aceleración de vehículo, van a ser igual a la cantidad de movimiento o razón de cambio respecto al tiempo, ¿sí?
Chbosky en aquellos años, todavía 1500 tantos, inició a desenvolver estas ecuaciones. Bueno, Newton ya tenía desarrollado, pero Chbosky iniciaba a poder a relacionar estas ecuaciones, ¿sí? Estas ecuaciones físicas y matemáticas, relacionar con conceptos de estos vehículos, ¿no? Con los parámetros. Entonces, no solamente dependía de ciertos parámetros de masa, aceleración, etcétera, sino también dependían de otros parámetros. Entonces, Chbosky primero lo que hace es analizar que un determinado vehículo, para poder desplazarse un medio, ¿sí? Y alcanzar un determinado objetivo, él supone de que este movimiento, o con el principio de conservación de movimiento, ¿ok? Relaciona de la forma siguiente. Relaciona una masa con la velocidad, que en este caso sería eh, cantidad de movimiento potencia, que podría ser igual a constante, ¿no? Luego, a partir de esta ecuación, ¿qué es lo que podría yo obtener? Lo que realiza Cebulski es aplicar un diferencial o un razón de cambio, ¿okay? Un razón de cambio a este producto, esta conservación, de donde obtiene una determinada ecuación expresada de la siguiente forma. Bueno, no voy a profundizar mucho estos temas porque algunos de ustedes tal vez no llevaron derivadas integrales, entonces no sea un poco complicado. En conclusión, se obtiene una ecuación desenvolvida de Chbosky que nos dice que la variación de las velocidades va a ser dependiente de una velocidad de escape. ¿Qué es esa velocidad de escape? La velocidad de escape es el flujo o de combustible que se origina a medida que va moviéndose el cohete, ¿sí? O el vehículo, en este caso, el vehículo, un cohete, ¿no? Entonces, a medida que se va moviendo, dice Chbosky, a medida que se va moviendo o inicia desde un punto, pues se origina una fuga de masa, una fuga de combustible, ¿no? Entonces, esa fuga de combustible estaría relacionado con una velocidad de escape, le denomina velocidad de escape, ¿sí? Luego, bueno, a partir de estas ecuaciones, procedimientos matemáticos, relaciona también que esa variación de velocidades va a depender de las masas iniciales y las masas finales que se tienen. Por ejemplo, en este, vamos a regresar un poco aquí. Aquí. En este primer punto, el determinado vehículo tiene una masa inicial MI, ¿sí? Entonces, como el vehículo tiene una masa inicial, al, al poder ir interactuando, ¿no? En este caso, sucediéndose la acción y reacción, va a existir una velocidad de escape debido a la fuga de ese combustible. Entonces, va a originarse una masa 2, una masa inicial y una masa final. Es decir, la masa inicial, supongamos que sea de 10 kilogramos. Luego, a medida que surge una acción y reacción, en un siguiente instante origina una masa 2, que esta masa ya podría ser tal vez menor, que sería 10 kilogramos, ¿no? O bueno, inicialmente 20 kilogramos, luego sería 10 kilogramos, ¿sí? Ahora, se preguntará, eh, bueno, obviamente hoy podemos deducir de que hoy la masa se está reduciendo, ¿no? Es decir, una masa inicial que era mayor, luego a medida que existe una acción y reacción, se origina una masa 2 que es menor a la masa anterior, ¿sí?
Esto debido a esa fuga de combustible que existe, ¿sí? Entonces, de esa forma es que a medida que se va existiendo esa variación de masa, también existe una variación de velocidad. Ahora, pregunto, ¿la velocidad inicial será menor o mayor de la velocidad en este punto final? La velocidad en este punto siguiente, instante siguiente, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la masa va a ser o se va a ir reduciéndose. Eso va a hacer que esa velocidad va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Que cuando existe una velocidad inicial menor y una siguiente velocidad mayor y una reducción de masa, eso quiere decir de que el vehículo puede transportarse a grandes o puede existir una variación de distancia o distancias o a grandes distancias podría transportarse, ¿no? Tal que la velocidad, si ustedes llevaron física 1, eh, va a ser dependiente de la distancia, ¿cierto? En este caso sería altura, pero también distancia lo podemos expresar, donde la distancia comúnmente por la ecuación de Newton diríamos que distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Entonces, si la distancia es igual a velocidad por tiempo, entonces cuanto más la velocidad crece, la distancia crece. Entonces, ¿eso qué implica? Que el vehículo va a ir elevándose, transportándose a mayores distancias, ¿sí? Entonces, esa es una deducción importante que empezó a desenvolver Chbosky, lo cual en la mayoría de los lanzamientos en la dinámica de los cohetes es la que eh, se aplica, ¿no? Bastante esta variación de velocidad, ¿sí? Que es una variación de velocidad dependiente de la masa, ¿ok? Bien, lo cual esto casi no sucede en los vehículos de transporte terrestre, ¿cierto? De transporte terrestre siempre se mantiene con la masa, entonces pues, a pesar que la distancia es mayor, pero la masa siempre se fija, ¿no? Pero en este caso, pero pero diría, ¿no? Pero si la velocidad también varía en los terrestres, ya que hay una variación de velocidad, sí, pero ¿cuál es la ventaja de que, como, de que la masa, cuanto mayor es la masa, hay más interacción con el campo gravitacional. Es decir, que el vehículo es más pesado, entonces, si es más pesado, tiene una mayor masa, el poder escapar del campo gravitacional va a ser menor, ¿sí? Cuanto menor masa y mayor impulso, ¿no? Mayor variación de velocidad, entonces es mayor probabilidad de que un escape del campo gravitacional, porque el campo gravitacional también sujeta a los cuerpos, a las masas, ¿cierto? Entonces, interactúan bastante, ¿sí? Bien. Entonces, este es un concepto bastante importante en esta clase de hoy que vamos iniciando, ¿sí? El tema de los cohetes. Ahora, más específico, ya viendo a detalle estos tipos de cohetes, también va a depender de la reacción del combustible, ¿sí? Porque, porque puede haber combustibles que no estén bien desarrollados. Entonces, esa variación de masa también puede no originarse si es que no está desarrollado de manera adecuada, ¿sí? O el modelo de reacción o de propulsión no esté bien desarrollado, entonces esa variación de masa o de elevación también puede fallar, ¿sí? Todos estos detalles más adelante tocaremos cuando lleguemos un poco al tema de los propulsores, ¿sí?
Bien. Las partes principales de un cohete. Como podemos observar en esta parte, tenemos una representación aquí, la parte estructural del cohete y también una parte aquí, pues, parte experimental que nosotros hemos desarrollado, que fue el GISAT-1, ¿cierto? Aquí en la parte de las características de un cohete, es importante considerar las características de qué forma están estructuradas, desarrolladas, ¿sí? O cómo tienen que ser, porque eso implica también poder tener una mayor eficiencia en los modelos y en la dinámica de vuelo, ¿sí? Vimos aquí en la anterior de que, por ejemplo, en las primeras pruebas que se hizo, que nosotros hicimos, se usó un pequeño tubo con un pequeño motor, bueno, cilíndrico, con determinado combustible, pero que no tenía las características de que pueda realizar un vuelo eficiente, que aquí la ojiva no tenía ojiva, ¿sí? Entonces, pues aquí no nos importaba mucho el tema del vuelo, ¿sí? Solo nos importaba la parte más propulsión y la acción y reacción que se iba a originar, ¿ok? Pero como podemos observar aquí en la siguiente, la estructura de este vehículo ya tiene una característica diferente, ¿no? Una característica donde posee ojivas, una estructura distinta con pequeños aletas, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, una estructura de un cohete bastante o ya desarrollado con sus características aerodinámicas va a ser lo siguiente. Primero tenemos aquí la ojiva. La ojiva puede tener unas características diferentes. Uno puede ser un poco más puntiagudo, también puede ser más cónica, sí, pero no puede ser tan aplanada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que romper la barrera del viento o el aire, ¿sí? Los gases atmosféricos son también son, digamos que son formas que pueden reducir la variación de velocidad, ¿sí? O cambio de velocidad de estos vehículos. Entonces, pueden ser como una restricción y existiría una mayor fricción si es que el tipo de ojiva es bastante o más aplanada, ¿sí? Por ello es que la mayoría de las ojivas son puntiagudas o pueden ser cónicas para romper esa fricción y esa barrera, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta de que las ojivas tienen que tener esta estructura importante para poder romper esa barrera del aire o los gases atmosféricos, que más a mayor altitud, en algunas altitudes, ¿sí? Pueden ser muy pesados, ¿ok? Entonces, se originaría un mayor rozamiento, una mayor fricción y una mayor restricción al momento de navegar el vehículo. Siguiente, fuselaje. El fuselaje es la parte estructural de donde, toda la parte estructural del cohete, ¿sí? Bueno, el cuerpo sería, ¿no? Entonces, el cuerpo con los componentes aquí que posee podría ser estructurado como el fuselaje. En el fuselaje, antes de pasar al fuselaje, está relacionado o también donde se encuentran algunas cargas que se podría adecuar, como las cargas, por ejemplo, de cordón de amarre para la recuperación. Se puede incluir como algunos pequeños paracaídas para hacer recuperación de la carga útil,
o alguna información que podría quedar, etcétera, o la ojiva o el cuerpo, ¿sí? Entonces, en esta parte relacionada con el fuselaje, es más que nada el cuerpo y las cargas que se encuentran ahí. Las aletas aerodinámicas. Las aletas aerodinámicas en este punto son importantes para poder buscar la estabilidad, ¿sí? ¿Qué me refiero con que digo estabilidad? De que el vuelo sea lo mayor eficiente posible, ¿sí? Que no se desvíe bueno, o que podría, cuando exista una determinada fricción, pueda desestabilizarse, puede originar un cambio de trayectorias. Entonces, las aletas aerodinámicas nos van a ayudar a poder estabilizar esa dinámica, ese movimiento, ¿sí? En esa determinada trayectoria. Entonces, pueden existir aletas aerodinámicas bastante estáticas, ¿sí? Estáticas que podrían apoyar un poco para la estabilización, pero también hay aletas que podrían ser bastante dinámicas, movibles, ¿no? Que podrían estar conectados a actuadores y los actuadores irían ajustando a medida que va recorriendo su trayectoria. Si nosotros aquí se colocó unas aletas aerodinámicas también, pero un poco apartadas del fuselaje del cuerpo. Se puso unos servos o motores, aquí os lo mostré. Bueno, aquí se muestra un poco, donde se colocó ciertos servomotores para poder ir ajustando, ir cambiando la dirección, etc. También como un método de buscar la estabilidad o la eficiencia de vuelo, ¿sí? Eh, lo siguiente están los sistemas de recuperación. Bueno, ya había comentado los sistemas de recuperación, en otros pueden ser usadas, en otros no. Generalmente son usados para poder recuperar la información que se va colocando, ¿sí? Motor de propulsión. Siempre es importante diferenciar de los motores convencionales con estos motores de propulsión. Se dice motor de propulsión, ¿ok? Motor de propulsión porque este tipo de motor tienen unas características de poder realizar propulsión. ¿Qué digo propulsión? Propulsión, poder hacer quema de combustible, ¿sí? Quema de combustible y fuga de que exista esa velocidad de escape, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que Chibolsky había replanteado, ¿no? Para que exista esa dinámica de vuelo, ¿sí? Entonces, el combustible se consume, existe una velocidad de escape y eso interactúa con la variación de la velocidad de todo el sistema, ¿sí? También conocido como los motores cohete. Zonas de alejamiento del motor puede estar colocado en esta parte, generalmente para que exista una fuga de combustible aquí, ¿sí? Eso va a ser posible también, esa fuga, pues a ver, si sabe que exista, también va a estar relacionada con la acción, ¿no? Que se va a originar para luego originar pues, la reacción, ¿sí? Para el vuelo. Algunas características de estos lanzadores pueden tener una estructura, bueno, en este caso experimental, de esta forma, con determinada ojiva, con pequeñas aletas en la punta también, ¿no? Bueno, aquí se colocan unas pequeñas subaletas, bueno, acá hay otras aletas y aquí arriba unas pequeñas subaletas también. En este caso, el de nosotros, el del GSAT-1 era de eh, unas aletas pequeñísimas y estáticas, ¿no? Que no se movían, ¿sí? Eran estáticas. Bueno, para poder un poco ver qué tanto apoyaba en la estabilidad y también la fricción. Ahora,
colocar muchas aletas también no son buenos porque puede existir un alto rozamiento y fricción y poder desestabilizar tal vez el vehículo o reducir su velocidad, ¿no? Bien, entrando ya a esta etapa de un poco ingresando a la etapa de las características y el tema del desarrollo y los lugares, ¿sí? Es importante para el desenvolvimiento tener un espacio conjunto con un centro de cómputo, ¿no? Para ir ajustando todos los parámetros, ir monitoreando cómo va comportándose la parte del circuito de control, ¿sí? La dinámica de las aletas, los actuadores que podría existir, etcétera. Una computadora que siempre debe estar ahí para ir monitoreando, ajustando, programando y modelando también, ¿no? Entonces, un espacio donde se puede ir trabajando cómodamente y ir desenvolviendo la parte estructural. En la parte mecánica eh, se puede usar impresoras 3D para la estructura o también se puede usar materiales ya, bueno, materiales separados, en este caso como las aletas o la parte del cuerpo, las ojivas, etcétera, o las aletas, cada uno podría ser fabricado, desarrollado de manera independiente, ¿sí? Bien, en sus inicios es importante que los microcontroladores, los sensores que se puedan usar, estén, estén casi libre para poder ir ajustando, porque a veces cuando ya se le coloca, se instala, se conecta y luego se le cierra, y no podemos observar pues, y ajustar fácilmente, ¿sí? Entonces, primero se hace un prueba de testeo en el laboratorio, en este caso lugar donde se va a desarrollar y pues a medida de ello se va a ir ajustando. El- Estos tipos de cohetes pueden tener varias etapas, ¿sí? Una de las, bueno, por ejemplo, en este caso de nosotros tenía dos etapas, ¿no? La primera etapa donde estaba todo el combustible en esta parte, la segunda etapa que pues se iba colocando la parte de la arquitectura electrónica, ¿sí? La electrónica donde se puede colocar. Esto eh, para, eh, para cohetes experimentales de pequeño tamaño, ¿sí? O pequeños cohetes que pueden ser usados como prueba. Ahora un momento, por favor. Bien, continuando, en esta parte tenemos uno de los tipos de lanzadores que puede tener varias etapas, ¿sí? En nuestro caso tenía una etapa, en otros
ya un poco más desarrollados, como el BLS brasilero, que tiene varias etapas y varios bueno, estagios o etapas que tienen aquí, que podrían contener combustible en cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, la primera etapa, que serían estos pequeños motores, 4 motores, colocados en el cuerpo el segundo, de la segunda etapa, ¿no? Es decir, hay combustible aquí y todo ello, combustible. Tiene 2 etapas hasta aquí. Otra tercera etapa, que sería esta parte de aquí, donde esa parte también posee combustible, y una cuarta etapa donde recién se encuentra la carga útil, que puede poseer unos pequeños también cantidad de combustible, ¿sí? Para función de propulsión, por ejemplo, o de reacción, eh, ya estando tal vez en el espacio o aproximándose a la órbita, ¿sí? Este tipo de cohetes posee una característica bastante especial, donde estos de aquí son sus motores que dan un impulso suficiente para alcanzar una determinada altitud. Cuando alcanzan una determinada altitud, se enciende el siguiente motor, que es el motor eh, eh, o de la segunda etapa. Puede que se encienda después o pueda que también se encienda todos al mismo tiempo, ¿sí? Hay veces que algunos lanzadores puedan encender todos, tanto la de segunda etapa y el de esta, pero estas se pueden apagar pueden terminarse más rápido que esta, que del centro, y luego seguir continuando con el encendido, ¿sí? Puede ser, ya depende de cada desarrollador, cómo uno puede ir adecuando para alcanzar su altitud deseada, ¿ok? En esta etapa ya del tercero, está estructurado por un tipo de combustible que podría ser líquido o sólido. Ahora un poco quiero detallar sobre los combustibles líquidos y sólidos, que más adelante también los vamos a ver. Los cohetes experimentales de bajo tamaño, como en este caso del GSAT-1, generalmente usan un combustible sólido, ¿no? Combustible que puede ser compacto, y a medida que se va elevando, se va consumiendo ese combustible, pero está en forma de roca, que digamos, o sea, bien compuesto, ¿sí? Bien compuesto, tipo ladrillo, ¿sí? Entonces, tipo ladrillo que está colocado en todo el fuselaje. Bien, pero algunos lanzadores, como en este caso el S, poseía un combustible líquido. Entonces, este combustible líquido que estaba bien envasado aquí, ¿no? Tiene una composición, bueno, tipo la gasolina o aceite en el estado líquido, que puede ir reaccionando con sistemas de bombeo, etcétera, para poder seguir continuando su trayectoria. Este tipo de combustible puede estar desarrollado con hidrógeno líquido, compuesto, eh, oxidantes para su reacción, o propelente, ¿sí? Generalmente otros cohetes lo usan, la mayoría de los líquidos.
las que trabajan usan tipo de combustible. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, doctor, sí se te escucha. Ya, no sé en qué me quedó aquí. Ah, a ver, ok, bien. Se me cortó. A ver, entonces decía de que em, algunos tipos de cohetes puede estar compuesto, en este caso, combustible líquido por propelente, ¿sí? Propelente es un tipo de combustible líquido que son muy usados en este ámbito espacial, que puede estar compuesto por un oxidante y un combustible y un oxidante, ¿no? Eh, en esta siguiente etapa, que se podría usar este tipo de combustible, generalmente están apartados de las primeras etapas, es decir, tienen una etapa que está completamente aislado y que no exista alguna interacción con con la siguiente etapa para luego ser autoencendido durante su trayectoria. Los módulos de control pueden ser colocados en esta parte antes de las ojivas. Generalmente en los cohetes ya avanzados, estos tipos de cohetes están separados aparte para el carga útil con su pequeño combustible, ¿no? Como son pequeños cohetes, algo así, con combustible encima, ¿sí? Colocado o solo combustible colocado en esta parte como determinado motor y luego solo carga útil en esta parte cabezal, ¿no? Que estaría aislado de la ojiva, ¿sí? Pues, o disculpe, del módulo de control. Este módulo de control que está colocado en esta parte es un módulo de control para poder transportar a todo el sistema o a todo el vehículo, ¿no? A todo el cohete, ¿sí? Pero hay un módulo de control también colocado aquí en la carga útil, ¿sí? Que es propiamente del satélite. Bien, entonces, los módulos de control que están compuestos por varios métodos de control, quienes manejan la parte de
la parte de cómo está reaccionando las primeras y otras etapas, ¿sí? Cómo se están comportando, cuál es el grado de combustible que posee y que se está consumiendo, ¿no? En qué momento hay que separar eso, porque estas etapas en estos cohetes avanzados son separables, es decir, se separan a medida que van elevándose, ¿no? Porque ya se vuelven como desecho y que ya no están transportando combustible, entonces se pueden volver como desechables, entonces ya se va separando y pues van cayendo en el espacio o en la trayectoria, ¿sí? La trayectoria de viaje. Entonces se pueden ir separando a medida que se va elevando durante su trayectoria el tipo de cohete avanzado. Entonces el módulo de control es donde pueda controlar todos esos comportamientos, ¿sí? Asimismo, también puede ir ahí haciendo un método de control para poder em, para poder interactuar con las siguientes etapas. Estas hojas, las ojivas en estos cohetes avanzados pueden ser graves, ¿sí? Donde al momento de alcanzar su trayectoria eh, deseada, ¿no? En este caso, una determinada órbita suborbital, se desplegan para liberar a la carga útil. ¿Sí? Fíjense de que la comparación de un pequeño lanzador, un modelismo, con un lanzador con diferentes etapas son, son mm, son muy pesados, tienen alta complejidad, tienen una mayor altura, gran cantidad de circuitos electrónicos, mecánicos, sistemas de control, etcétera, ¿no? Son avanzados y donde poseen una gran estructura importante, pero todo ello ¿para qué? Para solo poder colocar una pequeña estructura que es un CubeSat, un satélite en una determinada órbita. Todo este sistema eh, aproximadamente pues tiene costos aproximadamente 5 a 8 millones, ¿no? Que pueden costar el desarrollo de una especie de un modelismo experimental que puede ser básico construir. Bien, entonces todas las etapas tenemos aquí. Ahora, un detalle importante, si nosotros observamos en esta estructura del cohete experimental pequeño, no posee casi toberas, pero en el tema de lanzadores un poco más sofisticados y también los modelismos experimentales también que otros pueden poseer las toberas y generalmente a partir de ahí es donde se puede hacer análisis de presión de quemado de combustible, ¿sí? Generalmente estas toberas que existe un comportamiento de reacción y quema del combustible tanto oxidante y bien. Estas toberas son de diferentes características que más adelante lo veremos. Las características y formas de las toberas. eh, y hoy podremos un poco ver aquí la parte de las aletas, ¿sí? Las aletas poseen diferentes estructuras, como en este caso deltas recortado, un tipo
de aleta tipo trapezoidal, ¿no? Similar al de Pre-Origin, y unas aletas de barrido afilado. Las aletas pueden ser diferentes de esta manera, diferentes formas, depende también de los fabricantes, de los que trabajamos en esta área. Eh, pero, ¿cuál es la ventaja y desventaja, no? La ventaja y desventaja, uno, es que va a depender de la cantidad de barrido que pueda hacer para originar una tracción en el vehículo, ¿sí? Cuanto más grande las aletas, puede ser un poco, bueno es un poco mejor, pero también puede, si es excesivo, también puede ser malo, porque puede existir una tracción super mayor y pues puede cambiar la trayectoria en algún momento que está buena, pues puede cambiar que esté mal la trayectoria, o una trayectoria inestable, ¿sí? Ahora, la forma puede ser, bueno, dependiente, como decía, de cada fabricante, y de todas maneras, cualquiera de esos tipos de formas de aletas puede apoyar o ayudar a poder estabilizar el sistema, ¿sí? Solo tener cuidado en este tema de que podría ser muy excesivos y etcétera. Y en vez que ayuden a un vuelo estable, pueden desestabilizar el vehículo, ¿ok? Bien, bien, entonces, jóvenes, hasta aquí hemos venido avanzando un poco conceptos de estos detalles del cohete. Hay muchas cosas más que se puede ir detallando. El tema de las toberas también, el tema de los propulsores también, que lo vamos a tener que realizar. Y bien, hasta aquí yo quería preguntar, saber un poco si ustedes tienen alguna consulta, pueden preguntar para responder ahí las dudas. Stephanie, Lola, ¿tienen alguna consulta? Lo pueden hacer, pueden escribir en el chat también para ir respondiendo y saber si están acompañando. Claro, doctor. ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Y Stephanie? Bien. Bien, chicos, entonces hasta aquí vamos a ir avanzando en la siguiente clase. Bueno, aquí un poco eh, eh, voy a parar aquí para ir continuando en la siguiente continuando con un poco de los conceptos todavía de los cohetes, algunos comportamientos, estructuras, eh, diseño. Vamos a ampliar un poco sobre el tema de las toberas, la parte de las propulsiones, tipos de propulsiones, de los comportamientos físicos, matemáticos y cálculos que vamos a tener que abarcar, ¿sí? Y luego iremos ingresando a analizar y también observar cada estructura y comportamiento y modelamiento de un satélite.
Bueno, aquí todavía nos falta hacer un poco de modelamiento de la parte. Bueno, con ustedes no vamos a hacer mucho, con los de avanzados sí vamos a avanzar el tema, un poco profundizar el tema de dinámica de trayectoria, transnacional, rotacional, eso ya con los de avanzados, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Bien, entonces nos quedamos aquí y continuamos en la siguiente clase. Creo que el miércoles, nos toca miércoles. Y bien, nos vemos. Nos vemos, doctor. Gracias, doctor.